El resumen es una herramienta que nos sirve para comprender mejor de qué va un texto, de qué trata o qué idea nos transmite. Para realizar un resumen, lo que tenemos que saber es en qué consiste. Y un resumen consiste simplemente en transmitir el mismo mensaje que tiene un texto, pero de forma más abreviada y utilizando nuestras propias palabras. Es decir, utilizar menos palabras para transmitir las mismas ideas que nos dice el autor o autora del texto y a su vez esas palabras transformarlas a unas palabras que nos sean a nosotros más conocidas o más cómodas, sin dejar que esas palabras sean coloquiales. Por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa del cole, tu madre o tu padre lo primero que te pregunta cuando te ves cómo te ha ido el cole, qué has hecho hoy, qué te ha pasado. Pues esa explicación que tú le das a tu padre o a tu madre es un resumen. No es un resumen escrito, pero sí es una forma de resumir lo que has hecho tú durante todo tu día. Pues tú, cuando haces ese resumen y se lo explicas a tu padre o a tu madre, no resumes detalladamente o no cuentas detalladamente todo lo que te ha pasado en el día, simplemente haces un resumen contando las cosas que te han resultado más interesantes o los hechos más llamativos, es decir, las cosas que más te han gustado o más atención te han creado. Por ejemplo, le dices, pues en el recreo hoy hemos podido jugar al fútbol, el profesor de gimnasia no ha podido venir y no hemos tenido educación física, o el profesor me ha dicho que he hecho muy bien los deberes, que hago muy bien el trabajo, que me he comportado muy bien en clase. Eso es lo que tú le cuentas a tu padre o a tu madre. Y eso es básicamente un resumen. Una vez que sabemos en qué consiste un resumen y para qué sirve, que es una herramienta para comprender mejor los textos y que es una forma de transmitir una idea, pero de forma más abreviada, lo siguiente que tenemos que saber es cómo hacer un buen resumen. Lo primero es comprender en su totalidad lo que nos indica el texto. Es decir, tener muy claro las ideas o mensajes que nos transmite el autor y la autora en ese texto que nos toca resumir. Para eso, lo primero que hay que hacer es leer atentamente, con mucha atención, lo que nos indica el texto. Si te lo tienes que leer más de una vez, pues te lo lees más de una vez, no hay problema. Hasta que no comprendas en su totalidad lo que nos dice un texto, no te puedes poner a hacer un resumen. Porque si haces un resumen sin comprender al 100% el texto, a lo mejor te deja algunas ideas atrás que se consideran importantes para conocer en su totalidad o comprender el mensaje del texto. Una vez que has leído con atención el texto, lo siguiente que habría que hacer es, si hay alguna palabra que no comprende su significado, buscar en el diccionario. El diccionario es una buena herramienta que nos puede ayudar a realizar un buen resumen. Lo segundo que tenemos que hacer para resumir es separar las ideas más importantes de las ideas más secundarias. Es decir, lo más importante de las cosas que están como relleno o como contexto de las ideas principales. Para esto se pueden utilizar varias técnicas, como por ejemplo subrayar durante la lectura del texto las cosas que consideren más importantes, o realizar un esquema con las ideas donde las más importantes las realcen más. Las ideas importantes que realces tu esquema o a la hora de subrayar el texto son las ideas que no pueden faltar en tu resumen. Son el mensaje principal que tienes que transmitir tú a la hora de hacer un resumen. Pues básicamente, para hacer un resumen, hay que saber qué nos dice el autor, es decir, qué nos quiere expresar el autor o la autora con ese texto, qué idea es la más importante que nos dice el autor y la autora, y por último, tener claro cómo nosotros queremos elaborar nuestro resumen. Por ejemplo, con el cuento Caperucita Roja, que es un cuento que todos conocemos, si alguien nos dice, resúmeme el cuento de Caperucita Roja, tú no le cuentas detalladamente lo que es el cuento, tú le dices, ¿cuál es la idea principal? A ver, que una niña va sola por el bosque a casa de su abuela. Esa es la idea principal. Esa idea es la que tengo que tener yo en mi resumen. Pero esa idea hay que completarla un poco y adaptarla a mis palabras. Por ejemplo, el resumen de Caperucita Roja podría ser:
una madre que le pide a su hija, que se llama Caperucita Roja, que vaya a casa de su abuela a llevarle unos pasteles, una magdalena o medicina. Y por el camino se encuentra con un lobo feroz. El lobo le engaña para llevar a Caperucita por el camino más largo. Cuando Caperucita llega a casa de su abuela, se encuentra que su abuela es distinta. Y esto es porque el lobo se había disfrazado de la abuela para engañar y comerse a Caperucita. Pero al final Caperucita, con la ayuda de un cazador que estaba por la zona de casa de su abuela, logran rescatar a su abuela y salvarse ella. Pues este sería el resumen de Caperucita Roja. Esto es lo que nosotros tenemos que intentar realizar con todo tipo de texto. Transmitir las ideas que tiene el texto, pero de forma más abreviada, utilizando nuestras propias palabras. Bueno, pues vamos a ponernos a ello.